Bien, le pedimos excusa al público que nos escucha, ya que hubo una interrupción eléctrica, pero ya estamos aquí nuevamente, ¿eh? Así que le pedimos excusa a todo aquel que está escuchando la palabra del Señor a través de esta emisora digital, Fénix Radio. Excusa nuevamente a todo aquel que está en contacto con nosotros. Bien, vamos a pasar inmediatamente ya a lo que es la palabra del Señor, porque se nos corta el tiempo y ya hemos introducido, no sé si lo que estaban conectados pues van a seguir con nosotros conectados, pero recuerden que ustedes pueden seguir a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en TuneIn, estamos en mixlr.com, y síganos ahora en Facebook también. Ya estamos perdón, que en Facebook, en YouTube. Ya estamos en YouTube también como Fénix Radio Internacional. Ahí pueden seguir el programa Despertar Cristiano. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Y hoy quedamos ayer en el versículo 13 del capítulo 5. Y aquí vamos a continuar para pasar a la primera carta, a la segunda carta de Juan. Deme un momentito para compartir el programa. Se fue la luz, pues tuvimos una interrupción. Bien. Recuerde, nuevamente voy a recargar. Lea la palabra sin un fanatismo. No se deje llenar por el vino de la fornicación, de la ramera, como dice, y es del sistema anticristo que ha entrado al mundo de hace muchos años. Básese únicamente a la palabra, lea un poco más adelante, lea un poquito más atrás, texto con texto y oración, para que todo lo que usted lea de la palabra le acerque a Dios y le fortalezca. Amén. Ese es lo principal de la palabra del Señor. Bien, leemos el capítulo 5, versículo 13 en adelante, y nos dice en el nombre de Cristo Jesús lo siguiente: Esto os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo es que hay que pedirle a Dios? En el nombre de Cristo Jesús. Señores, conforme a su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado tú esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Por esto es que usted ve que la iglesia le hace falta el poder de Dios. Porque la iglesia, en vez de hacer la voluntad de Dios, voy a dejar la iglesia, porque cuando uno habla de iglesia, la gente cree que uno está hablando de una religión. No, la iglesia somos nosotros, el pueblo. Cuando decimos iglesia, es el grupo de personas que se reúne en un templo, o las personas que andan en la calle. Eso es iglesia. Pero voy a decirlo en palabras más suaves. Cuando el pueblo o cuando las personas oran y no reciben, es porque las personas hoy en día y muchas religiones no desean hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. Y eso es lo que pasa. Hay personas que orando ordenan a Dios. Incluso, y estas ordenaciones y las cosas como lo hacen en su propio nombre, como ellos creen. ¿Qué pasa? Las religiones de hoy en día, ahora sí mencioné religiones, y las iglesias de hoy en día, que son el pueblo, están haciendo lo mismo que hizo Sara cuando escuchó a Dios decirle: Abraham,
tendrás un hijo el cual la descendencia va a ser de ese. Sara pensaba que estaba ayudando a Dios y haciendo la voluntad de Dios cuando le dijo a Abraham, acuéstate con mi esclava para que se haga realidad lo que dijo Dios. Dijo Dios en algún momento que era con la esclava que iba a tener Abraham la descendencia, a su hijo Isaac. Bueno, Sara estaba pensando como que la promesa se estaba tardando y humanamente pensó ayudar a Dios cuando dijo, vamos a ayudar a Dios porque se está tardando la promesa. Y vamos, acuéstate con mi esclava para que nazca el hijo de la promesa. Pero era la voluntad de Dios lo que Sara estaba llevando a cabo. No, a Sara lo que le tocaba era esperar. Exactamente. Entonces, en este mismo sentido, es que está el mundo hoy en día. Pero si nos quedamos conforme a la palabra de Dios, como Dios lo dice, esa es la voluntad de Dios. Lo que pidamos será hecho. La voluntad de Dios es que nosotros conozcamos claramente su palabra y que hagamos claramente como dice su palabra. Amén. Nada más. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que usted haga como Él le dice en la palabra. Amén, exactamente. Esa es la voluntad de Dios. Nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que Él sea el intermediario entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesús. Jesucristo. ¿Quién es que está intercediendo entre Dios y los hombres? Estamos hablando de tres personas. Vamos a decir que el hombre en conjunto es una persona. Jesús es otra y el Padre es otra. ¿Quién está en el medio del Padre y los hombres? Reconciliando, intercediendo. ¿Quién está en el medio? No es Dios el que está intercediendo, no es Dios Padre, es su Hijo Cristo Jesús el que está en el medio intercediendo por nosotros, presentándonos a nosotros, a su Padre. Entonces no podemos decir hoy que Jesús es el mismo Padre, que es Dios, porque usted está entonces distorsionando la palabra, porque no es que yo lo esté diciendo que Jesús no es Dios, es la palabra que lo está poniendo en su lugar de hijo, intercesor ante el Padre. Nos está mostrando con claridad que hay un Padre a quien Jesús le está presentando los problemas de nosotros. Jesús se lo está presentando a una persona que es mayor que Él, que es su Padre. Amén, así es. Entonces, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, si usted quiere estar en la voluntad de Dios, manténgase aquí. ¿Qué dice Dios? Que creamos en el nombre de su Hijo. ¿Cómo dijo Jesucristo? ¿Cómo nos enseñó Jesucristo a orar? A dirigirse a Jesucristo mismo. ¿Quién me puede decir a mí que bíblicamente Jesucristo dijo, diríjanse a mí y yo lo haré? ¿Dijo Él así? No, Jesús dijo, todo lo que ustedes necesiten, pídanselo a mi Padre. A veces hasta uno mismo orando comete el error de dirigirse directamente a Jesús. Porque a mí me ha pasado, aún conociendo, me ha pasado. Pero es al Padre, en la oración, es directamente al Padre que usted tiene que ir dirigiendo la palabra. Cuando termina, entonces usted la entrega al Padre en el nombre de Jesús. Amén, así es. Exactamente. ¿Cómo yo de manera personal comparo una oración dirigida al Padre? Para entender lo que es en el nombre de alguien. Cuando usted va a un supermercado, por ejemplo, en nuestros países se usan lo que llamamos bodegas, que son pequeños comercios en donde están las comunidades pequeñas, donde se conocen, y ahí si a usted le falta algo de dinero, pues a confianza puede ir a comprar, y luego cuando usted tiene el dinero va y paga. Si aquí está mi compañero Manuel Tineo y me dice a mí, vaya y dígale al colmadero que me mande tal cosa,
y ya el comadero conoce a Tineo, y yo voy en el nombre de Tineo, Si es posible, yo le hago un papelito con la firma mía. No Claro. es que yo mando que lo van a anotar allí como deudor. Es a mí. Pero él fue que fue a buscar los efectos. ¿quién fue que fue? ¿A quién le entregaron? Me entregaron a mí, pero le cobrarán a él. Es exactamente la oración que cuando se intercede en el nombre de alguien es exactamente lo mismo. Jesucristo te está dando la autoridad a ti de orar a Dios como si fuese Él mismo orando. Por eso es que dice la palabra de Dios hoy en día que a través de Jesucristo y en el nombre de Jesucristo adoramos a Dios, ya no con sacrificios de rituales, cosas, sino con sacrificios espirituales, creyéndole a Dios. Porque dice aquí que el que no le cree a Dios, que envió a su Hijo, hace pasar a Dios como mentiroso. Mírenlo aquí, 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo hace parecer mentiroso, porque no cree en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. ¿Y cuál fue el testimonio que Dios dio de su Hijo? Que Él lo envió, que le dio el poder para hacer todas estas cosas. Entonces, vámonos aquí otra vez al versículo 13 del capítulo 5, donde dice: esta confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Quién es el que oye? El Padre. Porque que dice la palabra que Dios no oye oraciones, Dios no oye todo tipo de oración. Por eso es que el Señor dice en la palabra que a veces nosotros oramos pidiendo cosas que muchas veces necesitamos y no las recibimos porque pedimos mal. En el Padre que están todos los recursos, está la decisión de hacer o de contestar a través de su Hijo, claro. Porque es que tenemos que reconocer la función que Jesús está haciendo. Y tenemos que reconocer que en el Padre se sujetan todas las cosas y está todo allí sujeto. Es por eso que Jesús es quien intercede, quien está mediando, presentándonos a nosotros ante el Padre. Porque es que usted y yo no podemos ir al Padre de ninguna manera. Es a través de Jesús que nosotros nos acercamos al Padre. Solo no podemos sin Jesús. Esa es la función de Jesús, interceder. ¿Dónde dice el Padre que Jesús está sentado? ¿Dónde dice la palabra que Jesús está sentado? A la diestra del Padre. Dice en Proverbios 15:29, el Señor está lejos de los impíos, pero escucha la oración de los justos. Amén. O sea, que no todas las oraciones llegan al cielo. Incluso en Apocalipsis, donde dice que están las oraciones, ¿de quiénes son las oraciones que están ahí, en el candelabro, en el cenicero, en esa copa? Las oraciones de los justos que son recibidas. De los justos, de los que han confiado en Dios y aún orando, oran como Dios le pide que oren. Escuchen esto. Entonces, es por ello que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. En el nombre de Jesucristo, dirigida a Dios Padre. Amén. Dice, si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Y si alguno ve que su hermano comete un pecado que no lleva a la muerte, pida y se le dará vida. Esto es para los que pecan, no de muerte, porque hay pecado de muerte por el cual no digo que se ruegue. Hay acciones, escuchen bien esto, hay acciones, oigan bien, que el hombre comete, que se le van de la mano,
por cualquier tipo de, se llenó de ira, de momento, el cual confusión, que las personas cometen pecado. Pero hay personas que planifican el pecado, que saben lo que están haciendo. Dice, por estas personas no intercedan, porque ellos saben lo que estaban haciendo. Y se hacen ustedes injustos. Lo dice aquí la palabra del Señor. La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios nos dice a nosotros en cuanto a esta parte, si con la ayuda de Dios podemos lograr entender la función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la función de los tres individual, con la ayuda del Espíritu Santo podemos entenderla. Dice la palabra, ya ustedes no necesitarán de maestro humano. Porque es cierto. Cuando escuchamos al Espíritu Santo, cuando estamos viendo algo que está mal a la vista de Dios, que ofendemos a Dios con lo que estamos analizando hacer, y el Espíritu Santo entra en acción y nos dice, mira, eso que tú estás pensando desagrada a Dios. Yo estoy para aclararte a ti esa cosa, que eso que tú estás pensando no está bien delante de los ojos de Dios. La función del Espíritu Santo es una función hermosa y interesante, porque Él le habla a usted. Le presenta hasta el peligro muchas veces. Le dice, a veces quiere usted ir a cualquier sitio y dice usted, hay algo que me dice que no vaya. No, diga claro que el Espíritu Santo le está hablando, que Dios le está hablando que no vaya, pero no algo, ese algo no existe. Es el Espíritu Santo cuidándonos, protegiéndonos. Exactamente. Esas funciones son lindas, pero usted tiene que conocer cuál es la función de Jesús, cuál es la función del Padre, cuál es la función del Espíritu Santo, que no es uno solo obrando, que son tres personas con diferentes funciones. Amén. Cuando aquí dice que hay pecado de muerte, hoy en día los religiosos, porque no conocen lo que llamamos la Torá, que es donde están los mandamientos de Dios, los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, no conocen esto y lo han pasado por alto, no saben cuáles son los pecados de muerte. Pero hoy en día, el adulterio continúa siendo un pecado de muerte. Porque el adulterio, para el adulterio poder hacerse realidad, debe ser planificado, debe ser saboreado en el corazón por 2 personas. El adulterio no es algo que pasa de ahora para ahorita y que ya, no. El quebrantamiento del día de reposo también es un día que debe ser planificado y aceptado. Se rechaza a Dios comúnmente. Cuando una niña tiene relaciones sexuales sin haberse casado, esos son pecados de muerte. Ya yo le hablé antes, he hecho programas de estas cosas. En el antiguo Israel y en las antiguas leyes, oigan bien esto, ¿qué pasaba con un adúltero si se encontraba en el acto? Vivía. Era sentenciado a muerte. Era sentenciado a erradicarlo del pueblo. ¿Qué pasaba con alguien que violaba el día de reposo? Era erradicado del pueblo. Y así sucesivamente. Entonces, ¿por qué estos pecados? Ya hoy en día no estamos llamados a matarlo. Estamos llamados a eso. Porque estamos hablando del evangelio de ¿qué? De la piedad. Pero tampoco podemos estar intercediendo por alguien que su única intención es ofender a Dios. Estamos llamando a corregirlo, pero que pida a él perdón a Dios.
Porque son pecados ¿de qué? De muerte, que el hombre usa todo su conocimiento para llevarlo a cabo. Así es. El hombre usa todo el conocimiento para llevarlo a cabo, igual que una niña, una menor de edad, que comienza a tener relaciones sexuales sin llegar al matrimonio. Sabe lo que está haciendo. Cuando alguien está desobedeciendo a su padre y a su madre, sabe lo que está haciendo. Son pecados de muerte. Son pecados de muerte. Deshonrar a su propia familia, una joven que no llega siendo virgen al matrimonio, deshonra a su familia. Eso era un pecado de muerte también. ¿Por qué? ¿Y la santidad? ¿A quién representa la niña? Es así. Y que eso es una traición. Eso es un engaño. Usted llegarse a un hombre, ya que usted no es lo que debe ser, eso es una traición, un engaño. Entonces, hay muchas cosas que aquí dicen que son pecados de muerte, pero que la gente no le hablan de esto, porque el nuevo mundo no... Cuando yo hablé de esto en un día, que me paré en un púlpito, se quedaron todos sorprendidos. ¿Pues usted cree que a Jesucristo se le puso a prueba con la mujer adúltera? Por así. No. Todo pecado lleva a la muerte tarde o temprano, pero habían pecados que inmediatamente tenían que ser ejecutados. Así. Por eso Jesucristo no dijo en ningún momento: aquel que esté libre de este pecado, tire la primera piedra, sino dijo: aquel que esté libre de pecados, tire la primera piedra. Y el pueblo no pudo condenar a la mujer adúltera porque todos habían cometido pecado. Y todo pecado ante los ojos de Dios lleva a la muerte. Aquí una explicacióncita breve en cuanto a la doncella, a la niña, que muchas veces cometen el error de practicar la práctica sexual antes de llegar al matrimonio. Eso no se debe, pero eso debe decírsele, porque muchas veces lo hacen creyendo que todo eso es correcto. A veces lo hacen sin saber la consecuencia que tiene. Y déjeme decirle, eso es un engaño. Usted practicar eso antes de llegar al matrimonio sin saber cuál va a ser su pareja. Eso es un engaño. En el momento en que José, el esposo de María, se dio cuenta que María estaba embarazada, él teniendo amores con una doncella, con una niña, ¿qué pasó en él? Él se sintió traicionado. Eso es una traición. Pero no fue como él pensó. No se dio así. Porque el ángel se le apareció y le dijo: José, lo que tú estás pensando no es como tú estás pensando. Lo que María retiene en su vientre no es cosa de hombre. Reconcíliate con ella otra vez. Pero si hubiese sido que ella hubiese tenido otro hombre antes de consumar el matrimonio con él, ¿eso es qué piensa usted? ¿Eso es una traición? ¿Eso es un engaño? Él se consideraba traicionado. Dice que le terminó y se fue en secreto. Se fue en secreto para que no la mataran a ella, porque la ley era que si ella hubiese tenido un hombre que no era su novio para casarse, la iban a matar. Pero el ángel se le apareció y le dijo: protégela, que no es como tú estás pensando, lo que ella tiene en su vientre viene de Dios directamente. Protégela, vuelve, reconcíliate con ella y consérvala hasta que ella dé a luz de ese hijo, que esto no es por voluntad humana. Pero eso es traición. Si sucede que sea
con otro hombre, que la niña tenga una relación antes de llegar el tiempo de consumar el matrimonio. Amén, así es. Entonces, mis queridos hermanos, es por ello que hay que conocer las Escrituras. Dice aquí, toda mala acción es pecado. Pero hay pecado que no lleva a la muerte. O sea, no te lleva instantáneamente a la muerte, porque no te condena a que te mueras de una vez. Te da el momento de que tú te puedas arrepentir. Incluso el sacerdote, el antiguo sacerdote, ¿cómo era que oficiaba el rocío de la sangre de los machos cabrios, los holocaustos y estas cosas? Dice la palabra, por los pecados involuntarios. No por el pecado voluntario, sino involuntario, donde se le salía de la mano, donde no se puede controlar al ser humano. Sí, este es otro poquito que tenemos que comprender, que hay pecado involuntario y hay pecado voluntario. El involuntario es el pecado que usted no analiza. Hizo tal cosa, lo hizo mal, pero no lo analizó. Pero el voluntario es cuando usted se pone a analizarlo, de esta manera me queda bien, yo voy a estar con la esposa de fulano y lo voy a hacer de esta manera, cuando él no esté, yo me voy a entrar por tal parte, o cuando voy a consumar un robo, que yo haya visto algo por ahí, algún tesoro, de qué manera me lo voy a llevar, usted se pone a planificar. Esos son pecados voluntarios, cuando usted planifica bien lo que usted va a hacer. Exactamente. Dice la palabra del Señor en el versículo 18 del capítulo 5 de la primera carta de Juan. Dice, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque el Hijo de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Señores, la palabra de Dios dice aquí que el que dice conocer a Dios, ¿qué debe hacer? Guardar los mandamientos. Y el que dice yo conozco a Dios y quebranta los mandamientos, dice que el tal es un mentiroso. Entonces es por eso que el Hijo de Dios analiza las cosas. No anda a lo loco, sin rumbo, sino que los pasos de los hijos de Dios son guiados por Dios con su palabra. Aquí hay algo que es nuestro ejemplo. Si nosotros decimos conocer a Dios, ¿cómo debemos andar? Tenemos un maestro, un ejemplo, un modelo, que es Cristo Jesús. Si decimos que conocemos a Dios, tenemos que andar como Cristo anduvo y hacer lo que Cristo hacía. Amén. Dice, sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. ¿Ven ustedes? Amén. Lo que terminamos de explicar. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo sabemos que estamos en Dios? Ahí está el modelo, Cristo Jesús. Dice, hijos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. ¿De qué debemos guardarnos? ¿Qué nos dice Jesús aquí? ¿De qué debemos guardarnos? De los ídolos. Es a Él y a su Padre que tenemos que ver. No a ningún ídolo, ninguna cosa que nos quieran vender por ahí. Si nosotros, señores, nos comportamos como dice Cristo, estamos en la seguridad de estar en el verdadero Dios. Amén. Pero, ¿cómo dice la palabra? Que tenemos que declarar a Jesucristo como otra cosa. Que tenemos que violar los mandamientos. No.
que tenemos que negar que Cristo tiene un Padre. Presentándolo como Él nos ha dicho que lo presentemos. Si no, pero si estamos en Cristo, como Dios lo ha declarado desde el principio, podemos decir que estamos en el verdadero Dios. Amén. Que así es. Si usted está cumpliendo con lo que dice la palabra, ya. Vamos a pasar al capítulo 1 de Primera de Juan. Bueno, ya son las 9:58 minutos, pero por lo menos el principio de aquí del capítulo sería bueno ya darle una pincelada. Saludo para mi amigo y hermano Nino Ascona, allá en Newark, New Jersey. Dice por aquí buenos días. También para el de Mateo, en la Ciudad de México. Dios le bendiga también. Amén, amén. Dice aquí, segunda carta de Juan, capítulo 1, dice, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo sinceramente, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que está en nosotros y estará siempre con nosotros. Sean con vosotros gracia, misericordia, paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo presenta el capítulo 5, versículo 21? Dice, versículo 20, ¿qué dice aquí? Y sabemos que el Hijo Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo lo presenta ahora? ¿Cuál es el saludo que da ahora en la segunda carta? ¿Qué dice aquí? Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Si nos mantenemos en esta doctrina, sabemos que estamos en el verdadero Dios, porque se halló mentira en Jesús. Mintió Jesús. Bueno, lamentablemente hay muchos que creen que sí, que Jesús mintió. Por eso tuercen las escrituras y dicen, no es como él dice. Él dice que él es el Hijo de Dios, pero es mentira, y es Dios. Hay muchos que están poniendo a Jesús por mentiroso. Mientras Jesús dice, el Padre mayor que yo, déjeme explicarle bien cuál es la posición de mi Padre, cuál es mi posición. Dice, yo estoy sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes, presentándoselo a usted y a mi Padre, presentándole su problema de usted y a mi Padre. Pero lamentablemente, hasta miembros de nuestra iglesia dicen, es mentira que él no está haciendo eso, él es Dios. Sí, así que hay que decirlo claramente. Sí, porque aunque no lo digan así, pero cuando usted dice que Jesús es Dios en todo, usted le está diciendo a Jesús, usted es mentiroso porque usted es el Padre. ¿Y por qué usted no dice, por qué usted no nos dice que usted es el Padre? Usted es el Padre. Mientras Jesús dice que Él es el Hijo de Dios, que es su Padre mayor que Él, y que está sentado a la diestra del Padre reconciliándonos con su Padre, porque no hay otro mediador dado a los hombres que no sea Jesús. Mediador, reconciliador, es nuestro Salvador, quien murió en la tumba todavía. ¿Quién lo resucitó? El ángel vino. Jesús, levántate. ¿Cuáles fueron las palabras? Tu Padre te llama. Amén. Vamos a continuar aquí para que ustedes entiendan algo. Porque si nos mantenemos en Jesucristo, entonces podemos decir que estamos en el verdadero Dios. Porque es que Jesucristo es verdad. En Jesucristo está la verdad. En Jesucristo no se halló mentira.
Entonces, si estamos en la verdad, estamos en el verdadero Dios. Amén. Pero sabemos discernir a Jesús de su Padre, que es lo que mucha gente no sabe discernir. Como comenzó él aquí. ¿Cómo comenzó aquí? Dice, versículo 3 de segunda carta del apóstol Juan, dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y en amor. Y escuchen bien lo que dice en el versículo 4. Oigan bien esto, que es lo que yo le hago un llamado, y todos los apóstoles hacen un llamado al pueblo de Dios a esto. Mucho me alegro, dice el versículo 4, capítulo 1 de segunda de Juan, dice: mucho me alegro porque hallé que algunos de tus hijos andan en la verdad conforme a lo que el Padre nos mandó. ¿Qué es lo que... Ahora, ¿qué mandó Dios el Padre? Pero preste atención a cómo es que pronuncia a algunos de tus hijos. Así es. No todos. Algunos andan en la verdad. Amén. Coja eso para usted y diga: ¿estaré yo andando en la verdad? Amén. ¿O estaré pensando otra cosa que no es la verdad? Así es. Sobre todo, lo más importante es aquí. Andan en la verdad conforme a lo que el Padre nos mandó. No a lo que Dios no haya dicho, sino a lo que Dios mandó. Ahora te ruego, señora, y no es que te escriba un nuevo mandamiento, sino aquel que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto consiste el amor, en que andemos según sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos de Dios. Este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que andéis en amor. Muchos engañadores, versículo 7 dice: muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ustedes ven, aquí estamos redundando en el mismo mensaje. Aquí estamos redundando en el mismo mensaje. Pero esto lo continuaremos mañana, si Dios lo permite, en otra entrega más de este programa Despertar Cristiano. Si quieren, le voy a dar una leída rápida para que ustedes vean que Juan, el énfasis es que nosotros nos mantengamos en la enseñanza como Dios nos ordenó. Dice: muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. El que hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Todo el que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la doctrina de Cristo tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le deis la bienvenida. Ahorita aquí nos decía, versículo 20, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero ¿cómo es que tenemos que estar en Él? Creyendo que tiene su Padre, que hay que guardar los mandamientos y que Cristo es el Hijo de Dios. Si cambiamos de ahí, lamentablemente ya no estamos en el verdadero Dios. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Nos despedimos en oración con nuestro compañero Manuel Tineo. Le damos gracias al Señor porque Él ha explicado a través de nosotros su palabra, y estamos agradecidos de Él, pidiéndole siempre que nos use como instrumento, que nos llene, que Él ponga la explicación en nuestra mente, y a todos ustedes que puedan pedir
a Dios sabiduría para que también puedan entender la palabra de Dios. Vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro que su morada es en el cielo, gracias le damos, Señor, porque hasta este momento usted ha estado con nosotros, explicando usted a través de nosotros la palabra. En su mano nos depositamos, oh Dios, depositamos, Señor, la iglesia, los dirigentes de la iglesia, Señor, para que ellos también puedan entender que solo su palabra tenemos que llevar a cabo y debemos explicarla a los demás. Gracias, Señor, quédese con nosotros, perdónenos, Señor, en todo lo que le hemos ofendido. Ponemos la audiencia en su mano, su familia, nos ponemos nosotros aquí en su mano, ponemos nuestra familia. Mire el hermano Francisco Javier, su esposa, su madre, sus hermanos, su vecino, lo ponemos en su mano. También pongo en su mano mi esposa, mis hijos, todos nuestros familiares y amigos que todavía no le conocen, lo ponemos en su mano. Nuestro vecino, Señor, quédese con nosotros, Señor. Mire, Señor, el amigo que está con nosotros aquí lo ponemos en su mano para que usted le dé un día, Señor, de paz, de tranquilidad, de prosperidad, sobre todo en la obediencia hacia usted, a él y a su familia, a sus hijos. Que usted le proteja, Señor, porque andamos caminando en un mundo peligroso que no es seguridad, pero en usted tenemos seguridad y paz. Es por eso que nos ponemos en su mano, Padre. Gracias, Señor, le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, bye bye, Dios le bendiga. Saludo para Alde Mateo, también para Nino Ascona y demás personas que están por ahí. Dice: que tengan un excelente día, llenos de muchas bendiciones en sus trabajos, que cada día les multiplique en abundancia. Amén. Bien, Dios le bendiga, Dios le guarde. Bye bye. Dios siempre se mantenga con ustedes. Manténganse en Jesucristo como Dios lo ha declarado. Sigan guardando los mandamientos de Dios. Crean que Jesucristo es el Hijo de Dios y sigan orando a Dios Padre en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está resumido. Bye bye, Dios le bendiga.